así es. Qué bueno. Y para usted ahorita, ¿cuál sería el mejor arpista? Bueno, yo respeto a todos los músicos porque tienen su estilo, ¿no? Tienen su estilo, tal músico, todos somos maestros en evolución. No puedo al otro decirle menos ni más, nada, ¿no? Yo sé que... Y ya tiene alumnos también. Sí. Lo buscan los muchachos. En realidad tiene bastantes alumnos y por eso que a veces están un poquito triunfando que... también. Está bien, eso no es mezquino usted. Como por ejemplo uno de ellos, su alumno, John Chimbe, ¿no? Que es ahorita pues ya también se ha ganado un nombre la orquesta JC, ¿no? Ah, mira. Claro, John Chimbe es el alumno del maestro. Sí. Por supuesto. Usted. Sí. Bueno, Se empezó conmigo, pues claro, no le he enseñado, pero él también más habiloso, de un poquito de lo que le he enseñado, ya se metió en la ESO, o sea, más a profundizar su ahora carrera. está en YouTube. Exacto. Usted abrió el camino. Y yo le felicito, ¿no? También saca su estilo modernizado, el Chimaichi. Está bien popular y la ha sacado a su estilo. Nosotros orgullosos de tener mis paisanos que estén triunfando también en realidad. Sí, hay que apoyarle nomás, que era moralmente, como siga adelante. O sea, que todos queremos triunfar y todos queremos... Y para todos hay. Para todos hay. ¿Y ha habido una oportunidad en provincia o en Lima tocar 6 horas seguidas? ¿O usted toca un par de horas? Más, 10 horas, hasta 12 horas tocábamos. ¿sí? Que a eso... En esos tiempos, ¿no? Se tocaba así, ¿no? Hasta 15 horas llegábamos, dale. Pobre mando, pobre dedo. Que eso hemos pasado, pero más bien ahora sube al escenario 1 horita, 2 horitas. A veces 1 hora y se va a otro sitio también. También es así, ya cansados terminamos. Sí, así es el trabajo de él. ¿Y cuál es el secreto del maestro? Bueno, creo que hay que ser nacido, para ser músico. El secreto es practicar nomás. Practicar, ¿no? Si es posible, 24 horas y ahí estás. Es como para nosotros hay que leer, ¿no? Claro, exacto. Leer, practicar. Exacto. Ya maestro, ya Lice. Gracias, mi Juliancito. Una bonita historia. Gracias. Uy, que hay mucho por contar todavía. Ya nos encontraremos en otra oportunidad. Y nada, tú sabes que acá estás en tu casa cuando quieras. Y muchísimas gracias más bien por haberte dado, como te lo dije, ese tiempo, ese espacio para visitarnos y para hacer esta bonita entrevista, ¿no? Yo estoy una vez más agradecida con el maestro Víctor Barreto, mi madre, que son mi madre, mi esposo, mi familia. La columna vertebral de la que son del Liceo, claro, así es. Y ya saben, amores, sábado 9 de mayo estaré celebrando un añito más de carrera artística en el local. Y claro, y las primicias también estaremos lanzando, así que ya saben, mis amores, a los artistas, a todos en general, en vida. Todo en vida, porque ya cuando nos vamos, ya para qué. Éxito. Ya, mis amores, los quiero muchísimo. Gracias. Y los espero este sábado 9 de mayo en el local Imperial de Prom. Ahí nos vemos.